buenos días. Es para mí de verdad un honor estar aquí con ustedes, poder venir aquí a platicar sobre un tema de mucha importancia. Agradezco todo el personal detrás de la organización, a los profesores que me invitaron. Y bueno, es reconfortante escuchar que ellos también están nerviosos, entonces pues todos estamos nerviosos, aquí sí que vamos a ser los nerviosos, pero lo vamos a hacer. Y pues vamos a hablar hoy de un tema de suma importancia, coagulopatía inducida por trauma. Ya me presentaron, pues Abraham Aguilar de los Santos, urgenciólogo egresado de la raza y médico intensivista también egresado de la raza. Actualmente laboro ahí en la unidad de terapia intensiva. Vamos a hablar sobre medicamentos, dispositivos. No tengo ningún conflicto de interés. Como lo menciona el doctor Esquivel, esto es un evento puramente académico. A mí nadie me paga por venir a decir algo aquí. Sin embargo, con gusto les puedo pasar mi número de cuenta. ¿Qué vamos a tratar el día de hoy? Principalmente vamos a hablar sobre la fisiopatología. Entendiendo la fisiopatología vamos a poder entender todo lo demás. Va a ser la base de todo lo que vamos a poder conocer, hacer, dónde vamos a abordar, cuándo, nos vamos a encontrar dónde estamos, qué es lo que tenemos que hacer en ese momento. Y también hablaremos sobre el diagnóstico, el tratamiento y dejaremos un espacio para dudas. Con mucho gusto. Aparte, este tema se correlaciona mucho con todos los que van a continuación. Eh, Después de mí vamos a hablar sobre tratamientos y esto. Entonces, para no volverlo tan repetitivo, vamos a centrarnos. ¿Por qué es tan importante hablar de este tema? Inicialmente, es un tema que no se trata en en el temario de formación de un urgenciólogo, no viene este tema, coagulopatía inducida por trauma, la universidad no lo agrega. Y entonces, pues no existe o no tiene importancia, no, pues resulta que el trauma es la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Si ustedes buscan las principales causas de muerte a nivel mundial, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo, no lo van a encontrar en el lugar 4, lo van a encontrar más abajo. Pero el primero que aparece es accidentes de tránsito y después viene agresiones por tercera personas, etcétera. Pero si juntamos todos los traumas, tanto vehículos, accidentes por caída, por suicidio, por asesinatos, etcétera, todo, quemaduras, entonces se sube hasta la cuarta posición. Así que tiene mucha importancia. El 9% de las personas que se mueren son a causa de trauma. Pero bueno, entonces, pues tal vez ese es el trauma, pero la coagulopatía entonces no tiene tanta importancia. No, resulta que sí. Un tercio de todos los pacientes lesionados van a desarrollar coagulopatía por trauma en algún grado. Entonces, ¿qué tanta importancia tiene esto? Bueno, van a llevar mayor necesidad de transfusiones, van a presentar más falla multiorgánica, van a requerir mayor hospitalización, unidades de cuidados intensivos, días de ventilación y incrementa la mortalidad. Entonces sí tiene mucha importancia, pero ¿por qué no lo escuchamos? ¿Por qué no es un tema con el que estemos tan familiarizados? Bueno, es un concepto relativamente nuevo. Antes del 2000 esto no se hablaba. Se pensaba que toda la coagulopatía que tenía el paciente traumatizado era iatrogénica, era por hemodilución que nosotros realizábamos, por los hemocomponentes que pasábamos, porque se complicaba por otra cosa, pero no porque había una fisiopatología interna del paciente que generaba estas alteraciones. Entonces, hasta el 2003 se toma el término coagulopatía inducida por trauma. Y entonces las cosas empiezan a cambiar, porque ya se empiezan a dirigir líneas de investigación, a buscar dónde está generándose el problema con estos pacientes. Y entonces lo pueden encontrar como coagulopatía inducida por trauma, coagulopatía inducida, coagulopatía aguda en el trauma, etcétera. Pero todos van encaminados hacia lo mismo. Antes del 2003 no se existía. ¿Qué es? Podemos, una definición que encontré, bueno, se manifiesta clínicamente con hipocoagulación, hipercoagulación y va a ser secundario a diversos factores que van a interactuar con una lesión tisular, el choque y particularmente el tiempo de evolución. Y si se dan cuenta en el inicio de la definición, ya hay un problema, porque estamos hablando de blanco y negro, un paciente con hipocoagulabilidad e hipercoagulabilidad.
Y ahorita que vayamos desarrollando el tema, vemos que no nada más se desarrollan así como ahorita está en su fase hipocoagulable y luego está en su fase hipercoagulable. No, también se puede desarrollar en factores, en formas mixtas. Y lo tenemos así. Y hay diferentes mecanismos y diferentes factores, formas en las que van a transcurrir estas lesiones y se van a mover a lo largo, que nos van a dar, por ejemplo, la hiperfibrinolisis, disfunción plaquetaria, depresión de plaquetas, y todo eso nos lleva hacia fenotipos hipocoagulables, que se presentan principalmente en las primeras etapas del paciente, dentro de las primeras horas. Pero también tenemos generación incrementada de la trombina, hiperfibrinogemia, activación de plaquetas, y todo eso va hacia un estado hipercoagulable. Pero en medio es donde se dan los fenotipos mixtos. Y son esos pacientes que tenemos que sufrieron un trauma, que tienen una lesión y que en las partes donde queremos que no sangren, sangran. Y donde no queremos que coagulen, coagulan. Entonces, estamos teniendo lesiones por dos diferentes mecanismos, por dos diferentes lados, y entonces el paciente entra en esto. Antes de todo esto, se creía que la triada letal era inducía la coagulopatía. En realidad, decir que una lleva a otra y esta otra y esta otra, no, esto es generar como líneas entre ellas. Cada una se propaga entre sí. Cada una activa la otra, empeora la otra, empeora el cuadro clínico del paciente. Y tenemos estas tres cosas: acidosis, coagulopatía e hipotermia. Y sabemos que en cada una de ellas, tanto la acidosis como la hipotermia contribuyen a la coagulopatía. Y la coagulopatía contribuye a la hipotermia y a la acidosis. Y así también la hipotermia contribuye a la acidosis y a la coagulopatía, y el paciente cae en un ciclo en el que si no se logra revertir, si no se rompe esto, el paciente fallece. ¿Sí? Incrementa muchísimo su mortalidad. Y no nada más es quitar, bueno, es que tiene hipotermia, pues nada más la quito y se rompe todo el cuadro, porque las otras también se pueden seguir generando entre ellas. Hablar de la fisiopatología es hablar de bastantitas cosas. Hay diferentes etapas y fases en las que vamos a encontrar. Y esta imagen tiene de un review que acaba de publicar, apenas 2021, nos habla en 5 fases y nos las va dando, que ahorita las vamos a ir desglosando poco a poco para irlas entendiendo mejor. Y tenemos primero donde hay una lesión vascular. De ahí hay todo inicia con una señalización endotelial por el daño que se hizo. Se exponen proteínas endoteliales y esto va a generar la formación de un coágulo. Hasta el número 3, eso pasa todos los días, en los cuerpos de todos, y hasta ahí todo va bien. El problema es cuando esto se sobreexpresa, se sale de control, incrementa, y entonces entramos a la parte 4, en donde tenemos un paciente que no solamente tuvo una lesión cualquiera, sino que también está en un estado de choque, de hipoperfusión, donde hay una lesión endotelial y una lesión vascular grande, y aparte de todo, se inicia una respuesta inflamatoria, y esto lleva a una parte de donde la hipoperfusión y el choque incrementan la coagulopatía, pero en esta fase es una coagulopatía pro-hemorrágica. Y después viene la quinta parte, en donde tenemos ya la expresión inflamatoria, el daño vascular se estableció, se empiezan a conjuntar y exacerbar estos, y pues pasa a la parte hipercoagulante. Y ahorita lo vamos hablando. Todo eso lo desglosamos. Si vemos todo esto, de fondo podemos encontrar estas cosas. Vemos que el paciente incrementa, o bueno, se ve inducido todo esto por el choque hemorrágico, por la lesión tisular, la disfunción endotelial, disfunción plaquetaria, generación inapropiada de trombina, agotamiento del fibrinógeno y fibrinolisis desregulada. ¿Sí? Vamos hablando de un poco de estos. El choque hemorrágico, ¿en qué contribuye en todo esto de la fisiopatología? ¿Dónde tiene que ver esto? Bueno, el paciente con hemorragia lo lleva a un choque. Choque en trauma, el principal tipo de choque es el choque hipovolémico hemorrágico. Esto lo va a llevar a hipoperfusión, y la hipoperfusión también genera, aquí empezamos a meter todo lo demás, la hipotermia.
Y la hipotermia y la hipoperfusión lleva a una acidosis en el paciente. La acidosis, ¿qué tiene que ver? ¿A partir de qué punto la acidosis? Menor de 7,2. Es donde empieza a generar más problemas a nivel endotelial. Y tenemos que va a retardar la polimerización de la fibrina, va a disminuir el fortalecimiento de los coágulos, disminuye la activación de los factores 5 y 9, disminuye la agregación plaquetaria, aumenta el consumo de fibrinógeno y si lo vemos por todas partes empieza a haber problemas en la coagulación, tanto en la línea celular como en las proteínas, en la iniciación. Y la hipotermia, ¿tiene algo que ver? ¿Por qué la hipotermia genera coagulopatía? Bueno, es que la hipotermia con una temperatura por abajo de 33 grados afecta directamente en la función plaquetaria y en la actividad enzimática para la coagulación. Por eso siempre se dice, cuando sean las capacitaciones, a tu paciente, tápalo y perfúndelo. Entonces, aquí viene, ahorita vamos a hablar, que viene otro problema. Y está. Gran parte de la fisiopatología y de lo que se habla durante lo más que donde se ha enfocado un poco más en los estudios de la fisiopatología de la coagulopatía inducida por trauma, sobre la proteína C. Esta proteína que tiene varias actividades, tiene una actividad en la coagulación anticoagulante, es inmunomoduladora. Esta proteína se va a ver un incremento de esta que va a ser inducida directamente por el traumatismo, por la lesión endotelial que se va a generar en el paciente. Va a inactivar el PAI-1 y no va a estar disponible para unirse al TTPA. Y esto nos va a dar alteraciones prohemorrágicas en el paciente. Y el TPA va a responder a la adrenalina, a la vasopresina y a la trombina. Y empezamos a ver cómo se empieza a conjuntar también con lo que veíamos anteriormente en el choque. Esto es lo que va a liberar el paciente endógeno, de forma endógena, para tratar de conservar su TA. Y esto va a inducir y va a afectar también en su coagulación. Y va a impulsar el fenotipo fibrinolítico. Hay múltiples teorías o cómo se ha propuesto, cómo actúa la proteína C sobre esto. Y bueno, vemos que tanto en una situación de hipoperfusión causada por el choque en el paciente, la activación de la proteína C va a llevar a la fibrinolisis y a la degradación de factores. Hay otras teorías que se han agregado, como por ejemplo las micropartículas, las catecolaminas, donde actúan en esto, y todas estas tienen también actividad protrombótica. En las lesiones y en la hipoperfusión empiezan a haber afectaciones tanto en la trombomodulina y la proteína C también va a actuar sobre los factores, como decíamos en el PAI-1. Y esto va a dar factores procoagulantes en el paciente que después cambian a un estado hipercoagulante. Y tenemos toda esta cascada, ¿sí? Tanto nos va a llevar, vemos aquí esta gráfica nos marca por colores, como hay una parte proinflamatoria que está afectando y una parte procoagulante que se ve involucrada en esto. Y cómo estos van a interactuar entre ellos y se van propagando uno con otro. En el choque hemorrágico tenemos otro problemita con la coagulación. En la hemorragia, cuando nosotros tomamos las pruebas, lo que tenemos disponible, la realidad es que en las áreas de urgencias no tenemos disponibles un tromboelastón. Y eso no sé si existe en algún hospital, pero al menos así normalmente no existe. Utilizamos pruebas de coagulación clásicas, las típicas. Y empezamos con algo que se nos hace, cuando lo leí yo dije, pues esto está muy obvio, pero lo pasamos por alto. El calcio en nuestro paciente. Cuando el paciente tiene alteraciones en la coagulación, el calcio es un factor que va a ayudar a la polimerización de la fibrina y también tiene funciones directamente plaquetarias. Pero cuando nosotros tomamos la muestra de los laboratorios de los tiempos con el citrato, que el calcio. Y cuando se va al laboratorio y se procesa, ellos le agregan calcio. Entonces, cuando la muestra sale, dice que todo está bien. Y nosotros no nos damos cuenta de esto porque no se está expresando de forma real lo que el paciente tiene. Aparte, la sangre normalmente en los laboratorios, antes de ser procesada, tiene un proceso de calentamiento activo, que tampoco nos va a decir exactamente cómo está actuando dentro del paciente. En la lesión tisular, vemos que hay exposiciones del factor tisular y la liberación de los DAMPs. Y esto va a dar directamente iniciación de la coagulación y va a ser proporcional al daño. No es lo mismo el paciente que tiene solamente una lesión, no sé, una amputación de un dedo,
que un paciente que tiene una lesión traumática de toda la pierna o un aplastamiento o un politrauma. Entonces, dependiendo el daño que haya tenido el paciente. Y bueno, esto va a generar plaquetas hipoactivas y también depende mucho de qué tejido se vio afectado. El tejido cerebral, por sí solo, cuando tiene una lesión, libera el torrente sanguíneo, fosfolípidos y microvesículas que por sí solas también tienen actividad en la coagulación. Y estas van a empeorar el caso. No es lo mismo el paciente que tiene una lesión a nivel, no sé, muscular, de músculo estriado, que a nivel cerebral o que a nivel pulmonar. Aquí también podríamos incluir los pacientes que por el choque empiezan a tener alteraciones hepáticas, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, tenemos todo esto y esta es la parte en donde empiezan las alteraciones, donde se agrega también aquí la parte inmunológica, donde hay migración celular y estos empiezan a generar sus trampas para neutrófilos y generan la agregación tanto de plaquetas como de leucocitos y esto va a generar, empieza a cambiar toda la parte hipocoagulable hacia la prohemorrágica hacia la protrombótica. Y también tenemos factores demasiado importantes, como por ejemplo el factor de von Willebrand que va creciendo dentro del endotelio y este es cortado o es modificado por el Adams 13 y este también tiene alteraciones. Entonces el paciente empieza a tener modificaciones en la coagulación. Todo esto basado, y esto, bueno, toma mucha importancia y le vemos una mejor perspectiva de todo esto con el modelo celular. Porque si solo pensamos en la coagulación con el modelo anterior, que eran factores más factores más factores igual a esto, no conjuga todo. Faltaba algo. ¿Y qué faltaba? Las células. ¿Qué células? No solamente la plaqueta, sino el endotelio, las plaquetas, los leucocitos, todo la parte celular de la sangre que está ahí aplicada. Entonces, aquí nos resume básicamente todo, en donde hay una preexistencia de los pacientes, en donde depende de la edad, genética, comorbilidades. Esto va a llevar, el paciente tiene un trauma, tiene un daño tisular, la hemorragia, choque e hipoperfusión. Hasta ahí todos lo conocemos, pero de ahí empieza todo. La activación adrenal, el choque lo que va a inducir por sí solo, la lesión tisular lo que va a inducir por sí sola y la parte inflamatoria que va a tener esto. Y todo esto nos va a llevar a la parte tanto hiperfibrinolisis y terminará en una coagulopatía por trauma. Para el diagnóstico, ok, tiene muchas vertientes, pero me está diciendo que es una parte protrombótica y una parte prehemorrágica. ¿Cómo lo detecto? ¿Cómo yo, en el área, siempre me gusta incluirlos a los prehospitalarios? No sé si hay alguno por aquí. El prehospitalario, el médico de urgencias, en piso de cualquier especialidad y en la terapia intensiva, en quirófano. ¿Cómo yo sé que mi paciente está entrando en esto? Porque esto es algo que podemos ver todos. ¿Sí? Esto lo podemos encontrar todos. ¿Dónde lo veo? ¿Cómo lo encuentro? Bueno, fácil. 3 cosas. 1, la clínica, siempre, sobre todo la clínica manda. Aparte de la clínica, nos apoyaremos de pruebas de coagulación típicas. ¿Qué típicas? Su tubito azul, nada más. Necesitamos sus tiempos de coagulación. TP, TTP, el INR. Si tienen presupuesto y lo tienen a la mano, pues las pruebas viscoelásticas que ya nos hablaron sobre ellas. Entonces, se han intentado crear escalas para decir el paciente tiene coagulopatía por trauma, tiene un puntaje de 7 en la escala de Aguilar para coagulopatía por trauma, entonces sí tiene o no tiene. No, no existe. Nosotros las determinaremos con los resultados que vamos encontrando en los pacientes y con las alteraciones que vamos a ver en ellos. ¿Qué alteraciones? Tan fácil. Alteraciones en la coagulación. ¿Cuánto? Por arriba de 1.5 de sus valores. ¿Sí? Tengan en cuenta lo que les decía, temperatura, calcio, las lesiones, la magnitud, el órgano dañado. Y tenemos que apoyarnos de otros laboratorios, una gastometría, para conocer el pH, el déficit de bases, cómo está el hematocrito del paciente. Y esto nos puede ir dando información valiosa de cada una de las cosas que necesitamos ver en la coagulopatía y nosotros poder determinar en qué etapa está el paciente.
Esto también tiene una implicación de tiempo. ¿Sí? El paciente siempre va a ser más pro-hemorrágico en las primeras horas y va a ser posteriormente que va a cambiar su estado pro-trombótico. Si tenemos pruebas viscoelásticas, pues qué mejor. Estas nos van a poder ayudar y nos van a decir dónde está el problema. No es lo mismo decir el paciente tiene una alteración de una forma general que nos digan específicamente qué factor es el que está faltando para la formación del coágulo o que éste se fortalezca o si éste se está alisando muy prontamente. ¿Sí? Y entonces, bueno, esto ya fue hablado, pero podemos ver diferentes alteraciones y cómo va a ser nuestra intervención en cada una de ellas. Tratamiento para los pacientes. ¿Qué necesitamos hacer? Ya sé cómo funciona. Ya encontré que tiene alteraciones hemorrágicas el paciente. Clínicamente lo estoy notando. Por laboratorio lo veo. Ahora, ¿qué tratamiento le voy a dar? Como les decía, no es lo mismo dar tratamiento general, como algo antes se hacía. Tomar, tomar todo y darle todo, a ver qué le servía. Y una iba a pegar, ¿no? Que era como una forma que se utilizaba. La mejor forma es hacerlo de una manera dirigida, saber qué parte es la que está fallando en la coagulación del paciente, dónde está el problema y nosotros poder incidir en cada una de ellas. Por ejemplo, pacientes con hiperfibrinolisis, podemos utilizar el tratamiento con el ácido tranexámico. Dosis, 1 gramo en carga y después 1 gramo cada 8 horas. Debe ser utilizado dentro de las primeras 3 horas. En los estudios CRASH, ya muy conocidos, muy sonados, se decía, el paciente que le va mejor es aquel paciente que se le inicia el tratamiento dentro de la primera hora. Por eso es tan importante el servicio prehospitalario, que la MUDEM también incluye. Porque hay países donde el ácido tranexámico se inicia desde la ambulancia en el paciente. En estudios donde se han encontrado que tiene mayor beneficio, trauma craneoencefálico, hemorragia obstétrica, pero el ácido tranexámico hoy en día lo vamos encontrando en muchas otras cosas, en pacientes con alteraciones en la coagulación previo a sus cirugías, es más, lo encontramos hasta en productos dermatológicos, ¿no? Hoy en día, al ácido tranexámico. Pero tiene mucha aplicación. También les ayuda a los pacientes dentro de las primeras 3 horas. Pero si se inicia después de las 3 horas, lo que se encontró fue que a los pacientes ya no les iba tan bien, al contrario, les empezaba a ir mal, porque generaba un efecto protrombótico y el paciente se complicaba por cuestiones trombóticas. Y esto se ha aplicado tanto en población civil como en población militar. El estudio Matters, en donde se estudia la cantidad de hemotransfusión que necesitaban los pacientes y se compara pacientes con tratamiento tradicional, pacientes con ácido tranexámico, los de ácido tranexámico se subdividen y se ve cuántos recibieron con y sin, cuántos paquetes. Y resulta que el uso pronto, dentro de las primeras 3 horas, en pacientes con lesiones traumáticas, reduce la necesidad de hemotransfusiones. Reducir hemotransfusiones es reducir posibles complicaciones por incompatibilidad, infecciones, sobrecarga, trali, costos. Concentrados de complejos de protrombina. Bueno, son factores, son los concentrados que incluyen factores 2, 7, 9, 10. Y estos pueden traer en su preparación otros componentes. Y bueno, ¿qué dosis? 25 unidades kilo. Y van a ver, se encontró que estos reducían el INR de los pacientes y por lo tanto las transfusiones. ¿Ok? Pueden ser utilizados los concentrados de complejos de protrombina con plasma fresco congelado y veían que había una corrección más rápida del INR en los pacientes. Esto reduce transfusiones. Su uso recomendado, su uso de etiqueta, como le llaman hoy en día, está así fuertemente avalado, es como anticoagulantes, cuando los pacientes tienen anticoagulantes orales y llega traumatizado o va a ser expuesto a una cirugía o hay que revertirlo por alguna razón, entonces ahí usamos el concentrado de complejo de protrombina.
Y bueno, ¿dónde lo utilizamos? Cuando vemos en las pruebas viscoelásticas un retraso en el inicio de la coagulación, un retraso en el tiempo R de los pacientes. Los concentrados de fibrinógeno. Bueno, estos son viales de 150 a 200 miligramos por decilitro. La dosis del fibrinógeno se puede calcular ya sea por el déficit, o si no se conoce el déficit porque no tengo fibrinógeno del paciente, se puede iniciar una dosis a 70 miligramos kilo y esta se va a calcular y se tiene que manejar una infusión. ¿Sí? Entonces, para mantener el objetivo de fibrinógeno de 1.5 en nuestro paciente en el trauma mayor. ¿Sí? Oiga, pero los urgenciólogos también vemos niños y el fibrinógeno, ¿qué onda? ¿Cómo lo manejo? Bueno, ahí se aplica la de los niños son adultos chiquitos, sigue la misma dosis, ¿sale? Misma dosis tanto en pediátricos como en adultos se maneja de forma similar. Pero también hay algo que a los médicos no nos guste, que existe, que son los costos. De todo esto, de todo lo que tenemos en nuestra disponibilidad, número uno, ¿qué tenemos? Algunos me podrán decir, nada, no tengo nada, no tengo ni plasmas. Bueno, supongamos que lo tenemos. De todo lo que tenemos en cuanto a costos, el plasma resulta lo más accesible, ¿sí? Pero el plasma representa riesgos de sobrecarga, es el que más riesgo le da al paciente para generar trali, no está exento de que pueda tener infecciones y no está exento de que haga problemas por incompatibilidad. Y de ahí viene el uso de ácido tranexámico. Costos, los costos están hasta el otro lado y son en dólares para un paciente de 80 kilos la dosis. Y vemos cómo los costos se nos empiezan a disparar. Tanto los factores de protrombina, fibrinógeno y el factor 7 recombinante. Muy bien, este es un protocolo de acción que encontré, me pareció bastante interesante, en donde vamos a tener al paciente con sospecha o riesgo de coagulopatía inducida por trauma, damos el primer manejo inicial con los cristaloides, que es algo con lo que debemos de tener mucho cuidado. El manejo de los cristaloides, el manejo de soluciones, las guías te lo dejan como ambiguo, como aviéntate la bronca tú, porque te dicen, no uses soluciones hipotónicas. Lo que encontré, me llamó la atención, decía, no uses soluciones hipotónicas, así que no puedo usar Harman, entonces le tengo que poner salina. Dice, pero con las soluciones con alto nivel de cloro, cuidado con la acidosis, manéjalas racionalmente. ¿Cuánto es racionalmente en un paciente con trauma, hipovolémico, sangrando? Racionalmente no combina con el manejo inicial de una urgencia. Entonces, se te pone un poco complicada la situación porque te están diciendo, no esta y esta sí, pero cuidado. O sea, es como sí y no. Puede ser, pero pues también puede no ser. Entonces, viene, realiza una prueba tromboelastograma y si lo tienes disponible, ¿qué tan importante es poner esto de tromboelastograma? Bueno, aunque parezca un estudio súper complejo, en realidad resulta más rápido que obtener unos tiempos de coagulación. Y no me dejarán mentir, sábado por la noche, domingo por la noche, 3 de la mañana, pides unos tiempos de coagulación y te tardan 6 horas, 4 horas en reportártelo. El tromboelasto te lo tienen más o menos en 20 minutos empiezas a ver resultados, en 30 minutos tienes un buen resultado. Uso de todos los mecanismos y bueno, el utilizar los precipitados y el fibrinógeno y lo que requiera el paciente. Estas son estrategias o estas son formas dirigidas de tratar al paciente. Conclusiones. Me ganó el tiempo. Hay una fisiopatología extensa. Podríamos pasar, de verdad, una sesión académica completa hablando de todo esto. Recordar que hay dos formas. La forma prohemorrágica y la forma protrombótica. El paciente no se va a comportar de una sola manera y se puede mover entre ellas. Todo esto va a depender de la extensión de las lesiones, el tipo de lesiones, el órgano implicado. Es un diagnóstico clínico, pero se pueden apoyar de las pruebas de coagulación estándar. No necesitan un tromboelasto, pero si lo tienen, es mucho mejor porque ustedes pueden dar un tratamiento dirigido de lo que el paciente requiere y pueden ver exactamente dónde está el problema y cómo se está comportando esa coagulación en el paciente. El tratamiento va con una reanimación, el control del sangrado y
todo esto lo van a platicar en el siguiente tema. El control de sangrado. La primera persona que llega, pone una gasa y presiona la lesión, ya está iniciando el tratamiento del paciente. Que el paciente no pierda volumen, que no se choque, que no se enfríe. Todo eso tiene que ver. Póngale una sabanita al paciente en la sala de urgencias. Se nos olvida, le hacemos todo y se nos olvida que el paciente se enfría. Considerar el uso de ácido tranexámico y fibrinógeno del tratamiento. El tratamiento va guiado por metas. Pero primero hay que tener una meta. Y para tener una meta hay que conocerla. Así que ayudan las estrategias como el tromboelastograma. Y bueno, estar preparados ante casos especiales. Son pacientes, no son modelos clínicos, no son maniquís. Entonces, estos se comportan de formas distintas. Todos los que crean que es el tiempo no nos cura, no cura a nuestros pacientes. Es el tratamiento que nosotros le vamos a dar. Entonces, todo el tratamiento, como les digo, pónganle una gasa, presionen esa hemorragia, inicien la reanimación, cuidado con las soluciones, cuidado con los medicamentos, todo lo que se haga, desde el prehospitalario que son la A, todo el servicio que pasa, urgencias, quirófano, trauma, piso, terapia intensiva, eso es de la A a la Z y todas las letras tienen una importancia. Todos tenemos algo que hacer, todos estamos involucrados y a todos nos puede pasar. Entonces, echémosle las manos, todos podemos hacer algo por el paciente. De verdad, espero haber contribuido en algo, les agradezco mucho. Si tienen alguna duda, muchas gracias.